En ingeniería, la soldadura es un proceso mediante el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, presión o una combinación de ambos, con o sin un metal de aportación cuya temperatura de fusión es inferior al de las piezas a soldar. Las soldaduras especiales son la forma más económica de unir componentes y no se limitan al ambiente de fábrica. No obstante, implican un alto costo de mano de obra y algunas no son de uso común en el mercado. La soldadura es un proceso muy requerido en la actualidad, tanto para reparaciones como para la elaboración de piezas o componentes. Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica de gran intensidad a través de los metales a unir. Como en el punto de unión la resistencia es mayor que en el resto de los cuerpos, se generará un aumento de temperatura ahí, lo que se aprovechará combinado con un poco de presión para lograr la unión. Las soldaduras marinas muestran una calidad deficiente debido al problema de la transferencia de calor, la visibilidad del soldador y la presencia de hidrógeno en la atmósfera del arco. Esta soldadura puede aplicarse fundamentalmente a los aceros ordinarios y requiere el empleo de electrodos impermeables. El voltaje del arco eléctrico es más inestable y se causan alteraciones en la microestructura del metal base. La soldadura en frío es la unión y fijación en estado sólido sin la necesidad de fundirlos en calor. En ella se aplica presión a las piezas mediante matrices o rollos. Debido a la deformación plástica que tiene lugar, es necesario que al menos una de las piezas a ensamblar sea dúctil. Antes de la soldadura, la interfaz es desgrasada y frotada para sacar las manchas de óxido. Recibe este nombre porque utiliza gas de metal inerte. En la MIG, el electrodo es de un metal consumible utilizado como metal de aporte, por lo que el sistema es una soldadura continua. El proceso no debe llevarse a cabo al aire libre y requiere de un equipamiento de seguridad más sofisticado. Es una evolución del método de soldadura TIG, diseñado para incrementar la productividad. En la soldadura por arcoplasma, el uso del gas es algo más complejo, pues dos flujos de gases separados trabajan cada uno cumpliendo un papel diferente. Es usado de tres formas: como soldadura microplasma, como soldadura de plasma mediano y como soldadura de cerradura. La soldadura tándem utiliza dos alambres alineados, alimentados simultáneamente y fundidos utilizando puntas de contacto y montadas en el mismo soplete. El resultado es una calidad de soldadura excelente, con pocas salpicaduras y hasta 3 veces las velocidades de recorrido de los sistemas convencionales, ideales para aplicaciones automatizadas. Es un proceso de soldadura por fusión con protección de escoria, utilizado por una soldadura percolada continua. Se caracteriza por la utilización de electrodos y de un mecanismo de zapatas que se mueven verticalmente. El metal líquido que se forma en este proceso es retenido por las zapatas de cobre que se refrigeran en agua. En este proceso de soldadura no existe arco, y el alambre se va fundiendo a medida que es sumergido en la escoria fundida. Es entonces cuando se funde el metal base y se solidifica el metal que está fundido y retenido por las zapatas. A continuación se mostrará un video con otras técnicas especiales de soldadura. Soldadura a gas. Quizás la forma más fácil y común de unir varias piezas metálicas es la soldadura con gas. Es popular debido al hecho de que los equipos son simples. Gas o mezclas de soldadura se venden en todas partes y la fuente de energía no tiene que ser de gran potencia. Con la soldadura a gas, el metal se calienta suave y lentamente, por lo que este método de unión solo puede utilizarse para acero convencional o para herramientas, metales no ferrosos y hierro fundido. El grosor del metal no debe exceder los 5 milímetros. Presta atención al color blanco de la llama. Significa que se utiliza una mezcla de oxígeno y gas combustible. El método de soldadura que se muestra en el vídeo parece bastante original. El flujo de llama está bien ajustado y proporciona una excelente adherencia. Soldadura por fricción.
La soldadura por fricción se utiliza a menudo para unir diferentes metales y termoplásticos en las industrias aeroespacial y automotriz. Es un tipo de soldadura a presión en el que se unen dos superficies metálicas deformando la zona en la que entran en contacto. En este caso particular, una de las piezas a soldar gira o se mueve en relación a la otra. La fricción generada por esta interacción calienta el área de contacto, lo que resulta en una soldadura directa. El proceso se puede dividir en tres etapas. Durante la primera, la fuerza de fricción destruye y elimina las películas de óxido presentes en la superficie en el estado inicial. Durante la segunda etapa se libera calor y el material se vuelve moldeable bajo su influencia. Primero ocurre el contacto temporal, pero luego se rompe. Las piezas se prensan con una presión constante o creciente, lo que hace que las partes más moldeables de las piezas a soldar se extraigan de la junta. Finalmente, el tercer paso es el fin de la fricción. Se completa con la formación de una junta soldada. Este método de soldadura se utilizó por primera vez en 1956, tras lo cual fue introducido activamente en la industria en todo el mundo. Soldadura hiperbárica. Si alguna vez te has preguntado cómo se realiza una soldadura subacuática, ahora te lo explicamos. La característica principal de esta soldadura es que se realiza a alta presión. La soldadura hiperbárica se aplica cuando es necesario reparar un buque, una plataforma petrolífera, tuberías y otras estructuras metálicas sumergidas bajo el agua. En el proceso de soldadura se utiliza un electrodo especial impermeable adaptado a estas condiciones. Si se utiliza otro equipo, existe un alto riesgo de descarga eléctrica. El arco eléctrico aumenta la temperatura de la pieza de trabajo y del electrodo. El metal fundido se transfiere a las piezas de trabajo por medio de una burbuja de gas. Se forma alrededor del arco debido a la desintegración de la capa de fundente en el electrodo. La corriente hace que las gotas de metal se desplacen desde el electrodo hasta la superficie a tratar, realizando el proceso de soldadura. Cabe destacar que el trabajo debe realizarse con cuidado y, lo que es más importante, con rapidez, ya que la velocidad de enfriamiento de la junta es más alta en el agua. Soldadura en forja. Este es el primer proceso técnico en la historia de la humanidad para crear compuestos metálicos inseparables. La soldadura por forja moderna en la mayoría de los casos se realiza con la ayuda de martillos y prensas hidráulicas. Este tipo de soldadura prácticamente no tiene ventajas. Puede parecer que el proceso es bastante sencillo. Las piezas metálicas se calientan hasta que se vuelven moldeables. Luego las superficies a soldar se cubren y se moldean con los golpes de la herramienta. Sin embargo, el proceso no es nada sencillo. De hecho, para realizarlo se necesita un herrero con conocimientos, experiencia y una alta cualificación. Otras desventajas de este tipo de soldadura son la baja productividad y las juntas poco resistentes como resultado. Debido a estas características, la soldadura por forja se puede realizar solo con unos pocos metales. Hoy en día se utiliza principalmente en condiciones adversas, cuando hay que reparar piezas de máquinas y equipos sin poder usar tecnología compleja. Cabe destacar que las piezas deben ser de acero estructural con bajo contenido de carbono. Soldadura con rayo de electrones. La primera planta de soldadura con un rayo de electrones fue creada en 1958. En la actualidad, estos equipos se utilizan ampliamente para soldar metales refractarios y de alta actividad en la industria espacial y aeronáutica, en la fabricación de instrumentos y en otras esferas similares. El calentamiento y la soldadura son posibles gracias a la energía cinética de los electrones producidos por el rayo. Una pistola electrónica especial produce el rayo. La soldadura con rayo de electrones se usa cuando es necesario obtener una junta de alta calidad con penetración profunda de metal para grandes estructuras metálicas. Las ventajas de este método incluyen el hecho de que en el proceso el metal fundido no se satura de gases. Además, la alta concentración de calor permite soldar incluso metales gruesos de hasta 200 milímetros en una sola pasada. Sin embargo, también hay desventajas. El procedimiento debe realizarse en una cámara de vacío especial. Además, la raíz de la soldadura puede tener falta de fusión y cavidades. Soldadura por arco sumergido.
Este modo de soldadura se utiliza en condiciones de taller estacionario y puede ser usado con cualquier metal y aleaciones con un grosor de 1,5 a 150 milímetros. La soldadura se realiza por arco eléctrico. Se quema bajo la capa de fundente entre el extremo del alambre de soldadura y el metal a soldar. El cable del electrodo se forma automáticamente en el arco mediante mecanismos especiales. Un contacto lleva la corriente de soldadura al alambre y el otro al metal. Este método de soldadura puede presumir de una mayor productividad y de pérdidas mínimas de metal. Además, la zona de soldadura está protegida al máximo. Dado que el arco arde bajo la capa de fundente, no hay salpicaduras ni necesidad de dispositivos de protección contra la luz. Soldadura por rayo láser. Si se necesita conectar piezas de metal idéntico o heterogéneo para dispositivos electrónicos o de radio, la mayoría de las veces se opta por la soldadura por rayo láser. Como puedes adivinar, el láser actúa como una fuente de energía. Fue utilizado por primera vez en los años 60 del siglo XX, cuando aparecieron los primeros sistemas de láser continuo y pulsado. El proceso de soldadura es bastante sencillo. El rayo láser es dirigido al sistema de enfoque, transformándose en un haz de menor sección transversal y cayendo sobre las piezas a soldar. Parcialmente reflejado, el rayo láser penetra en el material. El metal lo absorbe calentándose y fundiéndose. Así es como se forma la soldadura. Curiosamente, este método de soldadura es mucho más respetuoso con el medio ambiente si lo comparamos con los métodos tradicionales de soldadura. TIG. Como ya hemos dicho, hay un gran número de técnicas de soldadura. Todas ellas difieren entre sí, pero nos gustaría mucho destacar un método conocido como la soldadura al arco con electrodo de tungsteno. Este método de soldadura se utiliza cuando es necesario obtener una soldadura de alta calidad. Sin embargo, también hay desventajas en la soldadura TIG. El soldador debe estar altamente cualificado. Además, la productividad se reduce significativamente en comparación con otros tipos de soldadura. Pero hablemos del proceso. La herramienta principal es un electrodo de tungsteno. Se puede utilizar para soldar casi cualquier metal o aleación, incluidas las de bajo carbono y de alta aleación. Para garantizar la precisión, el electrodo es lijado periódicamente. El equipo inyecta un gas inerte, como el argón, en una circunferencia alrededor del electrodo de trabajo. Cuando el aire entra en el área de soldadura, se libera hidrógeno, resultando en una costura porosa. El argón protege el área de soldadura del aire, asegurando una soldadura de alta calidad. En conclusión, las soldaduras son procesos que requieren de un arduo trabajo, cuyos usos difieren dependiendo de la precisión del proyecto a realizar.